En este vídeo quiero compartiros una posible solución que he pensado a la hora de practicar solo las defensas en casa. Es algo que me preocupaba mucho, ya que al final estaba viendo que a la hora de practicar las diferentes secuencias de sombra, o también incluso cuando he podido hacer sparring, lo que es los gestos de cadera a la hora de esquivar, lo que es la esquiva de los crochets, también la parte de los reflejos, a la hora de no tener esos reflejos a la hora de reaccionar, lo que es con velocidad y todo eso. Entonces estaba realmente muy preocupado lo que es a la hora de entrenar en casa, porque son cosas que creo que son muy importantes en todo esto de combate. Entonces, teniendo en cuenta eso, de que a la hora de entrenar solo y no tener a nadie, entonces un día, con un reflejo de la ventana, vi que, por ejemplo, con diferentes juegos de luces, podía ver perfectamente mi reflejo y me dio por experimentar lo que es probando, practicar lo que es los diferentes movimientos de, por ejemplo, lanzo el 1-2 y si normalmente estaba haciendo la defensa, por ejemplo, solo con las manos, pues para practicar también los diferentes gestos con la cadera, también para darse cuenta de las aperturas que uno está dejando en la guardia, por ejemplo, a raíz de empezar a hacer estos ejercicios, lo que es para, sobre todo lo que es los movimientos, para tener todos estos tipos de gestos, lo que es automatizarlo, y que el cuerpo, digamos, los asimile y los haga de esa manera tan automática. Entonces también he podido ver que a raíz de esto, por ejemplo, al verme reflejado, he ido metiendo cada vez el mentón más para abajo para exponer menos, he cerrado cada vez más la guardia para no dejar aperturas que puedan llegar a conectar lo que es con el mentón. También me la un poquito más, he pegado lo que es más los codos, porque también aquí empecé lo que es a practicar lo que es las defensas de los ganchos, por decir, si aquí tengo el reflejo que está haciendo aquí, pues también voy practicando lo que es meter los codos abajo. Entonces, como veis, no deja de ser un apaño, pero por esa parte de, por un lado, toma de conciencia de los errores en la técnica que uno puede estar tomando, porque al fin y al cabo vas a estar viendo tu reflejo. Por otro lado, mecanizar los diferentes gestos técnicos a la hora de realizar las defensas y a la hora de pulir los gestos técnicos a la hora de atacar, porque puedes darte cuenta también, siendo tu propio rival, de qué errores estás cometiendo en la técnica. Si, por ejemplo, los golpes, en vez de estar poco telegrafiados, por ejemplo, estás saliendo mucho aquí, en vez de tirarlos más cerrados, los estás abriendo mucho y te abre la guardia, entonces tiene también ese factor correctivo. Por otro lado, también estimo que quizás si se llega a mecanizar, a hacerlo a alta velocidad, como es muy diferente a lo que es un ejercicio de sombra, que tú puedes, por ejemplo, yo puedo visualizar aquí que me viene un 1-2, que me viene lo que es un crochet, que me viene un low kick y que los voy defendiendo, pero realmente lo que es esa parte visual de tú ver lo que los golpes, esos refilones de los golpes para tener los reflejos activos, estimo que, si bien no del todo, si se refleja bien, también algo se puede llegar a entrenar. Y no digo que esto va a ser infalible, sino que digo que puede facilitar que luego, cuando se pueda entrenar con otras personas, no tener por un lado tan deteriorados todos estos aspectos e incluso tenerlos más desarrollados que antes de empezar, y luego a la hora de practicar con otras personas ya se tenga todo pulido. Por otro lado, también otra parte que también he visto muy importante de esto que os voy a comentar es que es muy entretenido. No es lo mismo que, por ejemplo, al estar lo que es haciendo sombra, que tienes que estar visualizando, puede ser cansado entrenar, por ejemplo, todos los días con sombra, sobre todo un día que te quedas sin ideas, sino porque aquí, cuando estás con el reflejo, dependiendo de los ejercicios que vayas a estar haciendo, simplemente tienes que responder acorde a lo que se está reflejando. Entonces, si algún día estáis vagos para practicar sombra en casa, yo muchas veces cuando estoy vago empiezo con el reflejo para lo que es espabilarme, porque en el fondo, que vaya lentito, simplemente tengo que responder a lo que estoy haciendo y me puede ser bastante entretenido en un inicio para practicar más. Por otro lado, también lo he visto muy útil a la hora de practicar combate con armas, por ejemplo, a la hora de estar con espada para corregir las guardias, para practicar sobre todo las defensas, porque aquí, por ejemplo, con armas los entraba mucho en ofensiva y lo que es responder a lo que es al reflejo me sirve a practicar lo que es malas guardias con todo tipo de armas que podéis tener. Y también lo que es, por último, ya yendo un paso más allá en esta parte de las armas, aunque esta parte es más delicada, ¿vale? También lo he visto útil a la hora de más o menos intentar apañar lo que es practicar algunos reflejos de gestos de desarmes. Por ejemplo, no es que vayas a practicar un desarme contigo mismo, pero sí he podido ver que, por ejemplo, lo que es los refilones, lo que es los ángulos, a la hora de reaccionar, entonces, para practicar un poquito con ese estímulo de reflejo, lo que viene a ser algunas reacciones que pueden ser más correctas. Por ejemplo, a raíz de practicar lo que es con el reflejo, por ejemplo, he estado practicando que me pongo aquí y, por ejemplo, desarmo aquí.
Entonces, obviamente, como estoy respondiendo a mi propio reflejo, no me puedo desarmar, pero sí puedo tener como la memoria del ángulo para, por ejemplo, luego, manteniendo un poco lo que se ha visualizado, lo que es lo que acabo de ver, hacer un gesto que se pueda corresponder a la defensa que podría servir en este caso. Y por otro lado, otra parte que he estado practicando mucho en esta parte de desarmes es sobre todo lo que es diferenciar los diferentes tipos de armas a la hora de hacer las defensas. Teniendo, por ejemplo, la sensibilidad diferente, porque, por ejemplo, la defensa de un cuchillo o la defensa, por ejemplo, con un palo, en principio podrían parecer similares, pero no tienen los mismos riesgos. Si, por ejemplo, se quieren minimizar a la hora de defenderse de un cuchillo, en vez de, por ejemplo, ir con la mano, a lo mejor se va a ir lo que es aquí con esta parte del hueso para que no corte musculatura y no te pueda dejar la mano inutilizada, entonces las técnicas van a tender a variar. También, por ejemplo, aquí, a la hora de defender de la pistola, igualmente este gesto igual no es el más adecuado porque a lo mejor lo que más quieres es tener el control sobre la trayectoria, entonces a lo mejor esas técnicas van más con la palma para poder hacer lo que es los diferentes desarmes. Entonces, como veis, si tenéis imaginación y sabéis aprovechar lo que os voy a decir ahora, puede ser bastante útil a la hora de entrenar solo en casa, si bien digo que obviamente no es infalible. Simplemente es un apaño momentáneo que os puede ser muy útil para practicar solos. Y como veis, aposta, muchos podéis tener perfectamente espejos en casa, pero ahí os tengo el ejemplo de un reflejo, porque simplemente lo que se necesita es un reflejo, no tiene que verse en HD. Aquí, por ejemplo, veis que tengo lo que es la nevera en este caso tiene lo que es mi sombra entera, por decirlo de alguna manera, lo que es todo mi cuerpo, entonces es más útil que, por ejemplo, un espejo, una ventana que no sea cuerpo completo. Entonces, aquí esta parte de la idea, pues si por ejemplo tenéis un balcón, lo más probable es que tengáis una vitrina enorme, que si por ejemplo cerréis la persiana y ponéis las luces por dentro, os va a reflejar completamente y podéis practicar a cuerpo completo, despejando a lo mejor un par de cosas del salón y puede ser un entrenamiento bastante útil. Son ideas que os quiero comentar. O también otra alternativa, aunque esta no he practicado, pero seguramente igual haga algún experimento en algún otro vídeo de esos de entrenemos combate juntos. Yo aquí, por ejemplo, con la cámara también me estoy grabando, pero lo que estoy viendo es que como lo que es la grabación está escalada, no siento que tenga el mismo impacto que un reflejo directo, que es a escala 1:1, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo empezaría? Pues empezaría lo que es de manera progresiva, de menos a más velocidad y con menos a más ataques. Y luego según le vais pillando el rollo, le vais metiendo transferencia, otro tipo de gestos y le vais metiendo lo que es más profundidad. Entonces, ¿cómo empezaría, por ejemplo, al principio con el reflejo? Pues empezaría, por ejemplo, lo que es puliendo lo que es las guardias y si no tenéis idea de qué ataques hacer, podéis, por ejemplo, ir a atacar las aperturas que estáis viendo en vuestra guardia para de esa manera ser más conscientes y también ir puliendo lo que es ese tipo de defensas. Por decir, estoy aquí y a lo mejor, venga, voy a tirar un gancho aquí y practico lo que es una defensa, lo que es bloqueando, tiro un crochet y practico lo que es pasar por debajo del crochet. Por ejemplo, tiro otro crochet, por ejemplo, voy para atrás, respondo con 1-2, defiendo 1-2, gancho, defiendo, pam, pam, low kick, defensa, 1-2, 1-2, pam, pam. Entonces veis, así de manera progresiva, poco a poco, se van mecanizando un poquito más los gestos y podéis ir corrigiendo algunos errores que podáis tener en la guardia. Pero como os digo, es importante que luego lo practiquéis con otras personas para pulirlo todo más. Luego también he podido ver que según se va practicando lo que es así con el reflejo como tal, luego también la visualización, inmediatamente después de estar con los reflejos, lo veo más fácil a la hora de mecanizar los diferentes gestos. Por decir, si me cuesta lo que es mover la cadera a la hora de hacer estas defensas, igual puedo empezar como calentando lo que es aquí con el espejo y cuando ya lo pille, me paso por ejemplo a hacerlo en trabajo de sombra, defendiendo los propios ataques que estoy haciendo actualmente, aunque se sea haciendo fijo, por ejemplo, pam, pam, y como ya tengo la que es la cadera más o menos, sabiendo qué es lo que debe hacer, pues igual cuesta un poquito menos. Ya luego con las armas me parece muchísimo más divertido. Porque aquí, por ejemplo, estoy con la espada, pas, pas, yendo lentito, pas, 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 pas. Ahí, por ejemplo, estoy haciendo de 1, 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 Luego podéis pasar a 2, a 3, a 4, lo que queráis. Ahora, por ejemplo, puedo hacer combos un poco más libres, por ejemplo, defensa, defensa, ataque,
ataque, ataque, ataque, ataque, defensa, defensa, ataque, ataque, defensa, defensa, ataque, ataque, defensa, defensa, ataque, defensa, ataque, defensa, defensa, ataque, ataque. Y aquí ya se me ha olvidado. Pero aún así, el ejercicio principal no es memorizar, sino que el ejercicio principal es tener los gestos del reflejo para practicar las defensas y que el cuerpo sepa moverse y adaptarse a ese tipo de gestos. Luego, por ejemplo, con cuchillo, pues aquí ya se adapta lo que es la guardia, se ve lo que es las aperturas. Cuando toco aquí, pues aquí, defiendo aquí. Toco aquí. Y si no lo tengo claro, repaso lo que es el reflejo. ¿Qué me está diciendo el reflejo? ¿Qué información me está dando el reflejo de qué puedo hacer aquí? Pues a lo mejor aquí, simplemente bloquear. Otra vez aquí, otra vez aquí, otra vez aquí. Pues aquí, si veo que no llego con la mano, hago un poco hacia atrás. Otra vez aquí, fast, fast, fast. Si por ejemplo no lo tengo claro, pues repito el reflejo y veo cómo puedo ir reaccionando. Entonces, como veis, no es de empezar a toda velocidad, sino que es poco a poco, con cariño, y luego ya con el tiempo la vais pillando más del rollo. Simulo que estoy normal y simulo, por ejemplo, este ataque. Entonces, como tengo que memorizar un poco lo que es el reflejo de lo que se me está manifestando, pues hasta que no lo tenga claro, pues no empiezo a hacer la técnica y me adapto a lo que es la técnica. Entonces, ¿voy a poder desarmar en todas? No, posiblemente no. Pero lo principal es quitarse de la trayectoria de caña para que uno no se lleve un disparo. Entonces, si por ejemplo hago pam, lo recuerdo y por ejemplo puedo hacer desvío y buscar. Entonces, aquí, en esta parte por ejemplo de pam, desviar y buscar, también he visto que a la hora de a lo mejor tocar, es un apaño extraño, ¿vale? Está en desarrollo. Esto sin más de esto es investigación y desarrollo. Solo que os estoy compartiendo un poco las ideas, pero no hagáis locuras con estas cosas, ¿vale? Entonces, si por ejemplo aquí viene la parte del desarme, puedo hacer, por ejemplo, si va a desarmar aquí, por ejemplo, la desvío con esta, me quito de la trayectoria con el cuerpo y tengo que fijar la muñeca y hacer el desarme aquí para hacer este gesto y luego lo que os ponéis ahí. Entonces, una puede ser, cuando hacéis esto, podéis daros a vosotros mismos, podéis agarrar a vosotros mismos para tener al menos algo táctil, que más o menos os guíe y ahí vais viendo lo que es el reflejo, cómo se va manifestando, por decirlo de alguna manera. Y la otra sería con hacer el mismo gesto, con la esta en la otra mano, pero en posición en la que podéis desarmar. Es por decir, así es el mismo gesto como así es aquí, fijáis, y en este caso ponéis aquí para lo que es tener también lo que es la sensibilidad a la hora de agarrar, pero esta vez con la otra mano. Es un apaño muy extraño, no os va a ser infalible para estas cosas, obviamente no, pero es más que nada, porque aquí estoy intentando meter un gesto de reflejo de ángulos diferentes, a los cuales uno, lo primero que tiene que hacer es, si está la línea aquí, quitarse del medio para que no te llegue el disparo. Eso es lo importante primero. Aquí, por ejemplo, lo he hecho mal aquí a la hora de agarrar porque simplemente estoy desviando y tendría que corregirlo. De eso va también esto, es de corrección. Y por otro lado, lo que os estoy diciendo ahora es un pequeño apaño por si queréis tener un pequeño toque táctil, para que la mano sepa lo que es agarrar, colocarse y ponerse. Nada más, pero lo principal de esto sería sobre todo, si te van diferentes situaciones, cómo reaccionar. O sea, por ejemplo, aquí en esta de aquí, según lo que es el reflejo, ¿qué información tengo? Si, por ejemplo, atajo por aquí, me puedo disparar por aquí. Pues a lo mejor, dependiendo del ángulo en el que esté, pues puedo reaccionar de una manera o de otra. Si, por ejemplo, está en este ángulo, quitarme de la trayectoria, fijando la muñeca, y aunque no lo desarme, por lo menos dispara para allá. Son medidas de contención más que un desarme puro y duro. Ideas raras, ¿vale? O sea, no me machaquéis mucho por esto porque son pequeñas ideas que os quería compartir. Y con cuchillo y eso, pues similar. Por ejemplo, si el ataque va a ser aquí, y visualizo lo que es la defensa, que va a ser aquí, lo que es bloqueando. Entonces, viene el ataque. Incluso puedo, viendo lo que es el reflejo, hacer los propios ataques y hacer lo que es la sensación de golpearme lo que es a mí mismo para tener contacto y también tener un poco de referencia con el filo. Y bueno, gente, estas son algunas ideitas que quería compartir con vosotros. Simplemente la parte final es mucho más compleja y diría que es la menos relevante al respecto a la hora de practicar esto, pero como os digo, a la hora de practicar las defensas de las guardias sin armas y también lo que es con armas largas como espadas o por ejemplo lo que es bastón o alabarda, es bastante útil porque me obliga a tener lo que es las defensas
incita bastante a tener una fluidez con este tipo de elementos. Espero que os sea de ayuda, no hagáis ninguna tontería, cuidaos y un saludo y hasta otra.